Abran sus Biblias en Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer de los versos del 1 al 10. Amén. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, así que hagámoslo con reverencia. Y dice así: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. La semana pasada, mis hermanos, nosotros terminamos el capítulo 1 de Samuel. Vimos cómo Dios le había dado un hijo a Ana, ¿verdad? Solamente ese nacimiento de ese niño a nosotros nos hizo ver que Dios está actuando en favor de su pueblo, ¿cierto? Vimos cómo Samuelito fue llevado, ¿verdad?, de muy temprana edad donde Elí, y es dejado ahí para que sirva al Señor. Ana, mis hermanos, ha dedicado a su hijo. Ella ha cumplido la promesa que hizo. Hizo un voto y ella lo está cumpliendo. De su boca no salieron palabras necias. Ella está cumpliendo lo que prometió. Samuel, mis hermanos, va a ser un instrumento útil en las manos de Dios para cuidar de Israel, para liderar a ese Israel a la adoración verdadera. Va a ser de bendición para el pueblo de Dios. Él va a mediar por ese pueblo, él lo va a guiar y él va a ser el que va a establecer esa monarquía que, como nosotros vimos la semana pasada, tiene que ver, sí, con David, tiene que ver con David porque así es. Pero, mis hermanos, eso nos tiene que a nosotros poner la mente y dirigir nuestra mirada a Cristo el Rey. Ahora, Dios, mis hermanos, va a dar profetas para cuidar de Israel. Es lo que vamos a ver nosotros aquí. Y en el Antiguo Testamento usted lo ve, está dando profetas. Pero esos profetas apuntan a Cristo, a Jesús, el profeta. Dios le dará a Israel sacerdotes para que medien, para que se acerquen por el pueblo delante del Señor. Pero igual esos sacerdotes a quien apuntan es al Señor Jesucristo. Dios dará esos reyes. Pero de igual manera estos reyes, mis hermanos, no hacen más que apuntar al Rey de reyes y Señor de señores, al Rey con mayúscula, al Señor Jesucristo, que salvará a su pueblo. ¿De quién? De su peor enemigo. Los filisteos no son el peor enemigo del pueblo de Israel. Su peor enemigo es el pecado, del cual ni Israel ni nosotros nunca podríamos liberarnos. Cristo, mis hermanos, Cristo en la cruz, Él ha cumplido esto. Él es nuestra salvación, Él nos ha rescatado del pecado y es por el Señor Jesucristo que esto es una realidad para nosotros hoy en día. Que soy salvo es una realidad para mí, para cada uno de ustedes, por el Señor Jesucristo. Le costó su vida al Señor Jesucristo. Él nos reconcilió con el Padre, nos ha levantado de la muerte a la vida. Y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros hemos resucitado con Él y viviremos con Él para siempre. Él no muere ya. Él ha vencido sobre la muerte. Es victorioso sobre la muerte. Y vive para siempre. Así que nosotros viviremos victoriosamente por Él y reinaremos con Él para siempre. La miseria, mis hermanos.
Nos ha quitado la miseria en la que nosotros vivíamos para ahora vivir con Él y reinar con Él, quien hoy reina. Hoy el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de su Padre reinando y lo hace para siempre. Podemos entonces leer este pasaje de la Escritura con mucho gozo. Si usted ha recibido esa salvación, si usted es victorioso en Cristo Jesús. 1 Corintios 15, del 55 al 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Esto lo podemos leer con gozo. Si la salvación es mía, si yo la siento aquí, Cristo me rescató, soy victorioso. Esto no es la victoria que encontramos de otros hombres. Dice: sea victorioso sobre un montón de cosas, sobre la enfermedad, como hoy nos explicaba el hermanito Mariano. Esta es la victoria que a nosotros nos atañe. Cristo me hizo victorioso, porque Él fue victorioso en aquella cruz. O Colosenses 2, del 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué maravilloso Salvador nos ha dado a nosotros nuestro Dios en Cristo Jesús. Eso es motivo de decir amén, aleluya. Y no decir: es que no voy a hacer un pandereta. Oír estas cosas es motivo para que usted diga: alabado sea el Señor. Y no reprimirse ahí. Uy, van a decir que me van a ver, me da pena. Es que es la obra del triunfante, del victorioso Señor Jesucristo a mi favor. Dios ha provisto, mis hermanos, en su Hijo Jesucristo la salvación que usted no puede lograr, que usted no va a poder lograr por más que usted lo intente. La salvación que todos necesitamos y que de pura gracia nosotros hemos recibido. Tenemos entonces nosotros muchísimas razones, esta en particular, para que nosotros alabemos al Señor, para que le demos gracias, para que no vivamos desagradecidos, molestos, quejumbrosos, sino más bien alabándolo por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Si esa salvación realmente yo digo genuinamente: Cristo me ha salvado, tan malo como yo fui. Quiero entonces, mis hermanos, que hoy veamos esta oración que hace Ana, ese cántico de alabanza por una victoria, mis hermanos, por una victoria que trasciende hasta el día de hoy. La victoria del ungido de Dios, la victoria del Señor Jesucristo sobre sus adversarios, y esa victoria que es nuestra también. Entonces vamos a empezar con el primer punto. Lo dividí en tres esta enseñanza. Vamos a empezar con el primer punto, que dice: Ana alaba a Dios por sus obras. Primera de Samuel, vamos a leer los versos del 1 al 3. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 1 al 3, y dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, a Él toca el pesar las acciones. Mis hermanos, aquí nosotros tenemos a una Ana agradecida. Una Ana que, en respuesta a la maravillosa y milagrosa obra que Dios hizo por ella, o sea, le dio al niño Samuel, ella comienza a agradecer al Señor. La que antes, ¿verdad?, oraba, ¿verdad?, solo movía los labios, ¿verdad?, que no se podía oír, ahora alaba al Señor. De tal manera que incluso si la pueden oír, que la oigan, dándole gracias al Señor por lo que el Señor ha hecho en ella. Abre su boca con gozo, es como que explota de agradecimiento esta mujer. Siente una emoción en el pecho. Su hijo, Samuel, será para el servicio de Dios. Su hijo va a estar ahí sirviendo al Señor. Y qué privilegio. Ya el Señor le dio el hijo y ella puede entregarlo para lo que ella tanto quería, ese niño, para dártelo, Señor. Aquella mujer que reconoció su incapacidad, que se identificaba como una sierva humilde, ha sido considerada por Dios. El Dios soberano, el Dios todopoderoso, puso sus ojos sobre ella, se acordó de ella, no se olvidó de ella. ¿Recuerdan la oración que había hecho? Si te acordares, si no me olvidares.
Y su hijo Samuel es testigo de que el Señor no se olvidó de esta mujer. Oído por Dios, me lo dio. Y Samuel entonces va a estar al servicio en el tabernáculo. Qué gozo, qué alegría de esta mujer. Está contenta, está agradecida. Vemos en otros pasajes de la Biblia, mis hermanos, cómo los hombres alababan al Señor después de que recibían una bendición o una victoria. Podemos recordar, voy a mencionar solamente 3 aquí: Débora y Barak, en Jueces 5. Ellos derrotan a Sísara, derrotan a Jabín, el rey de Canaán, y cantan, dan un cántico de alabanza al Señor. O a Miriam y Moisés, ¿quiénes lo recuerdan en Éxodo 15? ¿Verdad? El Señor ahoga a los egipcios que los perseguían y ellos cantan al Señor agradecidos, contentos, gozosos por la salvación que el Señor le dio. Y por supuesto, ¿verdad? Pueden tener en mente el Magnificat de María, la que fue madre de Jesús en esta tierra, cuando, ¿verdad?, ella alaba a Dios porque ella va a ser la madre del Señor Jesucristo, en Lucas 1, 46 al 55. Después de ser testigos, después de recibir esas bendiciones, después de ser testigos de esas victorias, de esas maravillosas obras que el Señor ha hecho, del cuidado de Dios que ha tenido por ellos, no queda otra cosa más que alabarlo. No queda otra cosa más que agradecerle. Sería grosero ver que estas personas se quejaran, como muchas veces hizo Israel, incluso cuando Dios les rescataba. Y hasta cuando nosotros lo leemos nos es molesto. Qué bárbaro Israel, siempre decimos, pero muchas veces nosotros somos así. Pero aquí nosotros tenemos que estar gozosos, contentos por lo que el Señor ha hecho. Aquí nosotros entonces tenemos a Ana. Comienza a confesar lo que Dios hizo personalmente en ella. Ana, mis hermanos, nuevamente está adorando a su Dios. Lo adoró en la angustia, ahora lo está adorando en la alegría. Porque ella está centrada en su Dios. Ella no está centrada en el don. Ella no está centrada en Samuel, porque Samuel se lo pueden quitar. ¿Y qué va a pasar? Va a volver a estar angustiada. Pero aquí ya está gozosa y agradecida en el Señor. Muchas veces nosotros, mis hermanos, tenemos que estar contentos con el dador del don y no con el don meramente. Porque muchas veces, mis hermanos, estamos felices, y creo que el hermano también lo mencionó en la mañana. Dependemos de esas cosas que el Dios nos da, pero no nos olvidamos del Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando vienen situaciones de angustia, situaciones estamos en la alegría, estamos contentos, vamos a la iglesia y todas esas cosas, pero en angustia aflojamos. Lo mismo pasa, mis hermanos, cuando nos enfocamos en el don, las cosas que Dios nos da, nos centramos en estas cosas de esta tierra y olvidamos al Señor. Esta mujer está centrada en el Señor. Sí, qué bien que me dio a Samuel, pero estoy gozosa por usted, Señor, por lo que usted es. En esta oración, mis hermanos, de su boca salen verdades maravillosas. En esta oración o cántico, como muchos dicen los comentaristas también que es una poesía o un salmo, Ana, al decir esas palabras o esas verdades maravillosas, ustedes pueden ver, mis hermanos, también que está como anunciando un rey prometido, un rey que reine sobre Israel, valga la redundancia. Es una profecía mesiánica lo que nosotros tenemos aquí, un anticipo, la inauguración del rey verdadero y definitivo. Su gozo ahí está, su gozo está en eso que va a ser Dios. Ana, mis hermanos, a nosotros nos está dando una introducción de que vendrá un rey, y ya lo vamos a ver en el verso 10. Pero como les decía, Ana comienza a alabar a Dios por su bondad. La bondad que Dios tuvo para con ella, su corazón se exalta. Su mente quiere decir eso, todo su ser está gozoso. Y Yahvé, oh Jehová, el Dios fiel, el Dios inmutable, el Dios independiente, es el autor del gozo de esta mujer. La mujer que oró en angustia, vuelvo y le repito, es ahora la mujer que ora, que alaba al Señor por el gozo que Dios le ha dado, por la victoria que el Señor le ha dado. Dios cambió la tristeza de esta mujer en gozo. Miren cómo, por ejemplo, en el verso 8 del capítulo 1 le dice el Cana, y el Cana a su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y ahora vemos en el verso 1 que Ana dice, y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová. Mi corazón se exalta en Jehová. Está feliz, está contenta. Dios ha cambiado el lamento y la angustia de esta mujer. Dice Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ana hizo oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ana está orando, pero es una oración agradecida, como una alabanza al Señor. No es que esté cantando, pero
esto aquí en Santiago vemos a Ana. El Salmo 30:11 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre por la salvación que me has dado. La salvación que el Señor nos ha dado, solo para meter un paréntesis ahí, no es cualquier baratija, para que de nuestras bocas, de nuestro ser, de nuestro corazón, con toda nuestra alma, nosotros alabemos, adoremos a nuestro Señor. Cuando Ana dice mi poder se exalta en Jehová, eso se puede traducir, poder se puede traducir como cuerno. ¿Qué quiere decir cuerno? Quiere decir fuerza o victoria. ¿Verdad? Dios le dio a Ana la victoria sobre esa esterilidad. Entonces Ana lo que hace es darle la gloria a Dios. O sea, es usted, Señor, el que merece la gloria. Por esa victoria que usted me ha dado sobre la esterilidad. La fuerza y la victoria vinieron de Jehová, no salieron de Ana. Esa mujer vivía angustiada por años, nunca pudo hacer nada, hasta que el Señor a su tiempo quiso ayudarla. Ana, mis hermanos, era estéril, mucho tiempo pasó así. Vivió angustiada, vivió irritada por Penina, su esposo casi ni le entendía, estaba como derrotada, como abatida. Dios había cerrado su vientre y ella lo reconocía. Su dolor era tanto que él no podía ni comer. ¿Lo recuerdan? Miren lo que dice Job 16:15, para que entendamos ese mi cuerno o mi poder. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza, literalmente mi cuerno, puse mi cuerno en el polvo, puse mi fuerza en el polvo, puse mi victoria en el polvo, es decir, estoy completamente derrotado y abatido. Job estaba así, sin fuerza, sin victoria, derrotado, triste, como estuvo Ana, caído, cabizbajo. Y así estuvo Ana, mis hermanos, en el polvo. Pero ahora Ana ha sido levantada por el Señor del polvo. Entonces ahora se exalta. ¿En quién? En el Señor. Y no solo eso, mis hermanos, abre su boca, como leímos aquí, ampliamente. Y la idea aquí es que ella se gloría en la presencia de sus enemigos por la victoria que el Señor le ha dado. Obviamente, mis hermanos, esta es una profecía que Ana está diciendo aquí inspirada. No es un ataque personal a Penina, ¿verdad? Esto es dirigiéndose a los enemigos del Señor. Esos son los enemigos de Dios, a lo que ellas también se dirían. Ellos, si esos son tus enemigos, son mis enemigos también. Eso a mí me recuerda al Salmo 42 que dice, ¿verdad? Porque ella se ensancha su boca, abre su boca sobre sus enemigos. Dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios míos. Aquí es como que Ana le dice a sus enemigos, aquí está mi Dios. Y abre su boca, aquí está mi Dios. No me dejó, miren, no me dejó, no me abandonó. El motivo de mi gozo, enemigos del Señor, es porque Él intervino en mi vida. Aderezó, como le decía el Salmo 23, el Salmo 91, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso hizo el Señor con esta mujer. En el verso 2, Ana proclama lo incomparable que es Dios. Y qué manera de obrar la de Dios. No hay santo como Jehová, dice esa mujer. Dios es apartado, mis hermanos. Dios es distinto. Dios es totalmente diferente a los demás. Él es el creador, lo demás es lo creado. Todos nosotros, mis hermanos, dependemos de Él, pero Él no depende de ninguno de nosotros. Es más, Dios a nosotros no nos necesita. Él sigue siendo glorioso, precioso, digno. Dios es santo, mis hermanos, y qué consuelo es ver que ese Dios santo se acerca a su pueblo, Israel, para bendecirlo. Incluso un Israel tan sumido, tan inmerso en el pecado. No hay nadie como nuestro Dios, dice Ana. ¿Quién puede frustrar sus santos propósitos? Nadie. Después de ser salvados de Egipto, mire lo que dice Miriam y Moisés, o María y Moisés. Dicen en Éxodo 15 del 10 al 13, soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? No hay como Él.
¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién puede hacer eso? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, que salvaste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Dios se ha acordado de Ana, así como se acordó de Israel. Así como liberó a Israel, también liberó a Ana. Ana encontró refugio, Ana encontró fortaleza, protección en la roca maciza, que es Jehová de los ejércitos. La idea de roca, mis hermanos, acá, o refugio, que fue lo que nosotros leímos, es eso, refugio, roca. Y la idea es, mis hermanos, de una manera poética, enfatiza que Dios es confiable, que Dios es fiel, que Él es nuestra defensa segura, que usted puede ir a Él y estar seguro en Él. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto, es digno de confianza. Mis hermanos, la santidad, lo incomparable de Dios, su fidelidad, son para nosotros motivos de consuelo. Deben de ser para nosotros motivos de consuelo y profunda confianza en Él. Dios es perfecto y lo que hace lo hace bien. Siempre lo hace perfecto y su fin es su gloria. Él no va a fallar nunca. Y si nosotros como Ana reconocemos esto que esta mujer está reconociendo, entonces es motivo para que le alabemos. Si Dios es confiable, es motivo para que le alabemos, es motivo para que le agradezcamos al Señor. Así como Ana dice ahí, nuestro Dios es también suyo, creyente, y mío. O sea, estamos metidos ahí, somos miembros de ese nuevo pacto. En el pacto, en ese nuevo que se funda la iglesia del Señor. Iglesia que tiene como fundamento o piedra del ángulo a Jesucristo mismo. Él es el confiable, mis hermanos, en el cual podemos poner nuestra fe, podemos poner en Él nuestra esperanza. Nosotros podemos depender de Él, buscar refugio en Él y no vamos a ser defraudados. Ahora, con esto de Dios, claro, con esto de Dios que acabamos de decir, en el verso 3, Ana hace una amonestación. Dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca pesar las acciones. Ana hace una amonestación a los soberbios. Ana hace una amonestación a los orgullosos de la tierra. Aquellos que se creen autosuficientes, aquellos que son sus propios dioses, aquellos que son sus propios refugios, aquellos que creen que no necesitan de Dios. Ana les hace un llamado y es: humíllense delante del Señor. Dios conoce todo. Dios sabe cómo y por qué las personas están haciendo las cosas. Conoce la maldad secreta de nuestro corazón. Él conoce quiénes son sus siervos fieles aquí. Él conoce quiénes son y Él también conoce quiénes son los vanagloriosos. Él pesa, significa que Dios sabe y conoce por qué la gente hace lo que hace. Esto es serio, mis hermanos. Miren, de verdad, usted no se le esconde al Señor, ni estando aquí en la iglesia. Él sabe lo que usted está haciendo, Él sabe lo que usted está pensando y por qué usted lo está haciendo. Él es el Dios que conoce el corazón, Él es también el que lo juzga. Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Sí, sí, en mi opinión estoy bien lo que está haciendo, está bien lo que estoy haciendo, pero Jehová pesa los corazones. Dios ve la motivación. Dios ve cuál es su motivación cuando usted hace las cosas. ¿Es la gloria del Señor o la gloria para mí? Proverbios 24:12 dice: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Decía el hermano Mariano ahora en la mañana: búsquese gloria para usted, y usted le está declarando la guerra a Dios. Y declararle la guerra a Dios es tonto, porque usted va a tener una muerte, como decía él, una muerte segura, una destrucción eterna. Busque exaltarse y el Señor lo va a humillar. Hermano, busque hacerlo. Busque y el Señor en cualquier momento lo va a bajar. Mire, mis hermanos, cómo la gloria de Herodes duró
un poquito, y después una miseria eterna. Los gusanos, un animal tan insignificante, se trajo abajo a ese rey. Ahora, ¿por qué está esto aquí? ¿Para qué está esto aquí? ¿Por qué Ana está diciendo esto? Para enseñarnos que Dios tiene cuidado de sus santos, como Ana, de aquellos que como ella han clamado en su aflicción, que se han humillado delante de Él, que han reconocido su incapacidad, que han dicho: Señor, aquí está tu siervo que necesita, que confía en usted, que solamente en usted voy a encontrar la salvación. Pero por el contrario, los soberbios van a ser juzgados por el Señor. Él lo conoce todo. Nadie aquí se le va a escapar. Dios lo conoce todo. No piense, nosotros tenemos que vivir como decían los antiguos, coram deo, delante de la presencia del Señor. Pero a veces vivimos como que Dios no sabe las cosas que nosotros decimos, pensamos y hacemos, y muchas cosas más. Aunque el impío, como dice en el Salmo 94, no, Jehová no ve, Jehová no ve, no va a entender, Él no va a entender. Él lo conoce todo y dará, mis hermanos, castigo al impío, pero descanso a los suyos. Él cuida de los suyos, pero para el impío se le va a acabar un hoyo. No piense el impío que puede vivir así, que va a estar todo el tiempo feliz. Lo está esperando el juez de toda la tierra, con el que nadie se quiere enfrentar. Ahora, mis hermanos, esto es lo que nosotros vamos a ver en los versos 4 al 9, cómo Dios obra. Ya vimos que obró como con Ana, específicamente, ahora generalmente cómo Dios obra. Vamos a leer los versos 4 al 9. Dice así: los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Lo que nosotros tenemos aquí sencillamente, mis hermanos, es la manera de obrar, la manera como Dios obra generalmente, o en su creación. A los fuertes, ¿verdad?, los hace débiles, y a los débiles los hace fuertes. Y ya vamos a entender un poquito, esto mientras vamos avanzando. El arco quebrado de un guerrero que nosotros acabamos de leer aquí es una metáfora de su debilidad y su derrota. El Salmo 46, del 8 al 11 dice: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Todos lo conocemos ese. Mis hermanos, lo que quiere representar ahí es: Dios destruye, derrota a sus enemigos y cuida de los suyos. Dice ahí: nuestro refugio, mi refugio, es el Dios de Jacob. Él humilla, Él debilita a esos fuertes, a esos que se creen fuertes, y enaltece, cuida, protege a esos que son suyos, que llegan humillados delante de Él. Los que antes tenían pan, ahora se tienen que alquilar para que les den pan. ¿En qué les sirvo? Y me regala pan, por favor, tengo una familia. En cambio, los hambrientos ahora por el Señor están saciados, dice Ana. La estéril ahora está plena. O sea, mis hermanos, se ha cumplido el tener hijos. Ese número 7 ahí es poético y significa plenitud o cumplimiento. O sea, se cumplió lo que pidió Ana, tuvo su hijo. En cambio, la que tenía muchos hijos ahora languidece, se debilita. Los versos 6 y 7 que nosotros tenemos aquí, que dicen: Jehová mata y él da vida, él hace descender al Seol y hace subir, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece, se expresan a manera de merismos, ¿verdad? Ese es ¿cómo se dice? Una manera de leer estas partes de la Escritura que se llama merismo en la teología. Es una declaración que se hace a partir de dos extremos. Espero lo entiendan.
de dos extremos, ¿verdad? Dice, los dos extremos se oponen. Dios mata y da vida, ¿verdad? Pero en el medio Dios tiene control de todo eso, ¿ok? Dios mata y da vida. Y en medio Dios tiene control de lo que pasa entre la vida y la muerte. Abarca todo en general. Entonces, lo que quiere decir es que Dios tiene total autoridad sobre la vida, sobre la muerte. ¿Y esto qué incluye? Vida, muerte, ¿qué incluye todo eso? Mis hermanos, lo material, la vida social, ¿verdad? Como dice la confesión, de lo mayor a lo menor, ¿qué pasa? Él tiene control de todo eso. Todo lo que va en medio de eso, el Señor lo controla en su divina providencia. Lo mismo, ¿verdad? Con lo que hace descender al Seol o subir. Entonces los hombres mueren, ¿verdad? Dios decide cuándo se van a morir los hombres. Él manda sobre esas cosas y Dios tiene el poder. Si los va a resucitar, si los va a traer a vida, Él tiene el poder para hacerlo. El pecado, mis hermanos, por ejemplo, lleva a la muerte y Cristo es el que trae a vida. Los hebreos decían, ¿verdad? Según el puritano John Trapp, que todos los hijos de Penina habían muerto, ¿verdad? No todos, porque dice que quedaron dos y que por la oración de Ana Dios les concedió vivir, ¿verdad? Entonces, ahí es como, ¿verdad? Es como una leyenda judía, pero Dios tiene control sobre la vida y la muerte y lo que pase ahí. Lo cierto, mis hermanos, que aquí Dios tiene control sobre todas esas cosas. A Dios, como dijo el hermanito ahora en la mañana, no es que estaba viendo para allá y mira, me mataron a Jacob, se me fue. No, Él tiene control sobre cada una de esas cosas. Él es soberano sobre vivos, sobre muertos. Él empobrece, Él enriquece. Dios tiene control sobre los bienes que nosotros recibimos, el salario que recibimos, cada posesión que tenemos, cada zapato, cada par de zapatos que nosotros tenemos, cómo lo conseguimos. Cada ingreso, mis hermanos, está bajo su soberano control. Cada moneda que se me salió porque había un hueco aquí en la bolsa del pantalón y se me perdió, Dios tiene control de eso. No lo agarra al Señor desapercibido. Cada hambruna, cada empresa que quiebra en el país y nos quedamos sin trabajo, Dios tiene el control de cada una de esas cosas. Abatió a Job, pero también lo levantó. Lo hizo rico, pero también lo hizo pobre. Levanta al pobre, levanta al necesitado. Nos da la idea de que el necesitado es alguien incapaz. Ahí nos muestra la incapacidad humana que hay y la impotencia del hombre, pero la omnipotencia de Dios que llega en su ayuda y lo pone en lugares de prominencia. En fin, Dios tiene el control de todo. A Dios nada de lo que sucede se le escapa. Decía Sproul, no hay molécula rebelde. Cada cosa que pasa es gobernada y dirigida soberanamente por Dios. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. ¿O por qué lo hace de esa manera, Señor? ¿Por qué murió fulanito? ¿No era el tiempo? Señor, ¿no era así? ¿No era así como tenía que morir? ¿Por qué aquel tiene tanta plata? ¿Por qué es que aquel gana más que mí? Si yo soy mejor que él. Y yo no tengo el dinero que tiene. Yo la usaría mejor que esa persona, Dios. Yo la usaría mejor. ¿Por qué tiene tanta plata y yo no? Yo lo usaría mejor. Yo sería buen administrador de ese dinero. ¿Por qué aquel gana más que mí? ¿Por qué aquel tiene mejor puesto que yo? ¿En qué momento? Si yo soy mejor que él. Si nosotros hacemos esas preguntas, que espero que no hagamos, Dios tiene la respuesta en el verso 8. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Cada cosa, mis hermanos, Dios es el creador, todo es suyo, Él sostiene este mundo, todo el universo, Él lo sostiene. Entonces Él hace lo que quiere con su creación. Él sabe cómo distribuir las riquezas. Sostiene, como les dije, mis hermanos, el mundo. Su creación vive, mis hermanos, cuidada por el Señor. Incluso, mis hermanos, Dios tiene cuidado y sostiene esta creación en su orden moral. Jonathan Edwards decía que si Dios no le pusiese límites a la maldad del hombre en este mundo, hace tiempo que se hubiera desbordado y esto fuera terrible, pero Dios nos está cuidando. Él tiene cuidado. Ahí está un Dios soberano, incluso cuidando del justo y destruyendo al malvado. El que confía en sí y no en Jehová, a sombras de muerte. O sea, mis hermanos, va a alcanzar la muerte. Esta manera de obrar de Dios, es lo que Ana dice.
para que lo entendamos. Yo estaba abatida y Él me enalteció. Yo era débil y Él me fortaleció. Mi vientre estaba muerto y ahora Jehová lo abrió y le dio vida. Yo era pobre, ahora soy rica. Así es como Dios obra, mis hermanos. Y a los soberbios, a los vanagloriosos, Dios los humilla. Qué feo, ¿verdad? Ser humillado. Bueno, eso les espera a los enemigos del Señor. Nosotros, mis hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso dice que nosotros necesitábamos ser llamados a vida. Lejos de Dios, necesitábamos que alguien nos acercara a Él. Éramos rebeldes, vanagloriosos, confiando en nosotros mismos. Necesitábamos, mis hermanos, que alguien nos someta a Él, que alguien viniera a subyugarnos. Y esa es la esperanza que Ana tiene. Esa es la esperanza que incluso, mis hermanos, se le da al impío. Hay salvación en el Señor Jesucristo. Ana tenía esta esperanza. ¿Qué va a pasar con nosotros los justos? Somos perseguidos, somos angustiados. ¿Qué va a pasar con nosotros? Parece que Satanás está ganando. Y esto nos lleva al tercer punto, la esperanza de la gran y final liberación del pueblo de Dios en su ungido. Dice el verso 10, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. La liberación del pueblo del pacto y la destrucción de los enemigos de Jehová, ¿verdad? Él va a juzgar, liberar a su pueblo, la destrucción de sus enemigos y juzgar sobre la tierra. Es lo que Ana aquí inspirada espera que haga Jehová. Eso es lo que ella está esperando, que nos libere. ¿Pero que nos libere de quién? Que destruya a nuestros enemigos. ¿Cuál enemigo? Que juzgue la tierra. Esto es lo que esta mujer está deseando. Ella espera que Yahvé, el Dios del pacto, el Dios de las promesas, ese Dios fiel, eso es lo que ella espera que este Dios fiel haga por medio de su ungido. Esta mujer leía la Biblia. Esa mujer leía la Biblia. Reyes saldrán de ti. Literalmente, cuando dice ahí ungido, ahí se está refiriendo a Mesías. Y es la primera vez que se menciona aquí en la Escritura. Mesías, es tu ungido. ¿Quiénes eran los ungidos? Los profetas, los sacerdotes y los reyes. Y obviamente en lo que tenemos nosotros aquí, el Señor Jesucristo. La ayuda, mis hermanos, que Dios le dio a Ana, la salvación que Dios le dio a ella, la manera que Dios cuida a sus santos y se ensaña con sus enemigos, es una probadita de lo que Dios hará por su pueblo y contra sus enemigos. Israel va a ser bendecido, Israel va a ser guiado, pero el Señor va a derrotar a sus enemigos. Los va a destruir. No los va a dejar ahí queditos, no. Tienen tesado su arco, los va a destruir, no es jugando. La cosa con Dios no es jugando. O usted con él recoge o desparrama. Si bien Samuel, mis hermanos, en el contexto del pueblo de Israel, peleó contra los filisteos, juzgó a Israel. Luego nosotros tenemos a David que venció a Goliat, vencieron a los filisteos también. Están anticipando algo más. Esa no es la liberación que nosotros queremos. De nuevo, esos profetas, esos sacerdotes y esos reyes quedaron cortísimos. Y por eso se menciona a algo o a alguien aquí superior, bien superior, por el cual no solo Israel, sino toda la tierra va a ser bendecida. Y esto es en el Señor Jesucristo. Es ese Mesías. Esto ya se lo sabían. Creo que ya lo anticiparon ahí en su mente. Cada vez, mis hermanos, miren cómo nosotros podemos tomar esto que nosotros tenemos aquí y llevarnos al Señor Jesucristo como justos que somos en esta tierra, justificados por el Señor, salvos por su gracia. Cada vez que el Señor a nosotros nos saca del lodo cenagoso, de la tristeza, de la angustia, del quebrantamiento y que nos pone en un lugar seguro, debe hacernos pensar en la esperanza que nosotros tenemos en que Dios hará definitivamente cuando Él venga. ¿Cómo? Vivir con Él para siempre. Ya traernos paz y reposo de tanta angustia, de tanta lucha con el pecado que nos oprime tanto. Pero para Ana, ella esperaba al Señor Jesucristo que viniera, ¿qué? A liberarnos, a salvarnos. Nosotros, mis hermanos, hoy, el día de hoy nosotros podemos decir, hemos sido salvados, estoy siendo salvado, pero seré salvado definitivamente.
Voy a recibir esa herencia en el tiempo postrero que dice Pedro, de reinar con Él. Cada angustia y cada quebranto en nuestras vidas solamente nos dicen esto: tranquilo, en Cristo hay victoria. Y si usted está en Cristo, usted es vencedor. Tranquilo, esas lágrimas algún día van a ser enjugadas. Esta angustia va a acabar un día y vamos a ir a reposar con nuestro Señor. Cristo, mis hermanos, el Mesías, hizo realidad esta profecía. Esta oración de Ana se hizo realidad en el Señor Jesucristo. Dios lo llenó de poder, sus obras poderosas, maravillosas, su poder sobre el mal, su poder sobre las enfermedades, los demonios, mis hermanos, cómo el Señor los dominaba, su poder sobre el pecado para salvar a los pecadores, vencer a nuestros enemigos, vencer a nuestro peor enemigo que era el pecado, y resucitar, mis hermanos, con poder y gran gloria. Eso es victoria sobre el mal, victoria de nuestro Señor Jesucristo. Eso confirma al Mesías, que era ese Mesías que Ana aquí, inspirada por el Señor, profetizó. En Cristo, mis hermanos, solamente en el Señor Jesucristo se hizo realidad. No fue David, no fue Salomón, fue en el Señor Jesucristo. Ese Rey definitivo que usted y yo necesitamos, y que el creyente hoy puede decir: ese Cristo que yo tengo, que por pura gracia Él vino a mi vida. Como decía aquel cantito, Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón. Él vino a nosotros, Él fue el que nos buscó, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, dice ese himno, a mí me deja maravillado. Y ojalá que si se queda maravillado y se queda con la boca cerrada, sea porque realmente quedó boquiabierto. Pero si puede, alábelo. Y decían allá: alábelo porque Él vive, alábelo porque lo salvó, alábelo porque lo sigue salvando, y alábelo porque un día esa promesa verdadera que Él va a venir y va a ir a reinar con nosotros, es cierta. Y lo estamos esperando. Cristo venció. Ese Rey que nosotros tanto necesitamos, Cristo vino. Y lo estamos esperando por segunda vez. Dice un comentarista: ya sea David o Cristo, sino un rey ideal, aunque no una mera personificación del trono o a punto de establecerse, sino el rey real que Israel recibió en David y su raza, que culminó en el Mesías. La exaltación del cuerno que habla aquí, ¿verdad?, dará poder a su rey. Exaltará el poderío, exaltará el cuerno, el poder, la victoria de su ungido. Dice: la exaltación del cuerno del ungido de Jehová comenzó con la expansión victoriosa y espléndida del poder de David. Se repitió con cada victoria sobre los enemigos de Dios y de su reino, obtenida por los sucesivos reyes de la casa de David. Cuando vayamos viendo esos reyes victoriosos van clavando cada vez en nuestra mente: Cristo, Cristo, Cristo es vencedor. Dice aquí: continúan. Dice aquí: cada victoria sobre los enemigos de Dios y de su reino, obtenida por los sucesivos reyes de la casa de David, continúan con la expansión del reino de Cristo y finalmente alcanzará su consumación eterna en el juicio del último día, a través del cual todos los enemigos de Cristo serán puestos por estrado de sus pies. Alcanzará su consumación hasta el último día, en el día del juicio, donde Cristo va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. El patrón repetitivo de la guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, la salvación por medio de juicio, que nosotros leemos en la Biblia, pero es muy repetitivo ese patrón. Un Abel que es asesinado por Caín, un Ismael que se burla de Isaac, un Israel que es afligido por Egipto, una Ana que es irritada por Penina, un Herodes que aturde y aflige a su iglesia matando a Jacob, un Pedro que es llevado a la cárcel, como hoy vimos en la mañana. Pareciera que Satanás hasta el día de hoy tiene la sartén por el mango, que Satanás va a ganar. Mejor unámonos a Satanás, mejor sigamos haciendo fechorías, porque parece que va a ganar, y parece que Dios siempre está eligiendo a los hombres más débiles, pero Satanás siempre se reviste con los más fornidos, con los más fuertes. David, un muchachito; Goliat, un mero hombre de guerra. Israel, los hicieron siervos los egipcios que estaban sobre ellos. Pareciera que Satanás está ganando, como nos decía el hermano hoy en la mañana, pero nosotros vemos el obrar de Dios. Vemos el obrar de Dios, como la palabra seguía avanzando, lo vimos en Hechos.
Cómo Pedro fue liberado milagrosamente por el Señor y la palabra seguía creciendo. Esas cosas, mis hermanos, ese sufrimiento del justo, ponen la mirada en aquel justo verdadero, en nuestro siervo sufriente, el Señor Jesucristo, ese Mesías prometido, que siendo crucificado, mis hermanos, ahí de verdad, que siendo crucificado, parecía que Satanás ya había ganado. Probablemente Satanás, como una vez les dije, probablemente brincaba de la alegría. Por fin lo derroté. Probablemente cantaba del gozo Satanás. Lo terminé, lo derroté. Satanás nosotros podíamos pensar, ya venció, dio el golpe final. Era el Señor el que lo tenía que dar. Los enemigos de Dios, los enemigos de Jehová han roto su arco y no al revés. Ah, Satanás, pero no te sabías esta. Allí estaba Dios cumpliendo sus profecías en ese siervo sufriente, en el Señor Jesucristo, ese que estaba esa cabeza federal que nos estaba representando a nosotros, pagando por nuestros pecados, liberándonos, hermanos, con poder, haciendo un nuevo éxodo. La simiente de la mujer le estaba aplastando la cabeza a la simiente de Satanás, estaba destruyendo, despedazando a sus enemigos. Mis hermanos, esta era la semilla que Eva buscaba. No era Samuel, no era David, es, mis hermanos, de nuevo el Señor Jesucristo, quien tuvo la victoria y conquistó sobre Satanás. Conquistó no solamente sobre Satanás, sobre el pecado. Y ese es el consuelo que usted como creyente y yo como creyentes tenemos. Que no estamos solos, mis hermanos. Solo estamos esperando que Él venga. Que venga a consumar para irnos con Él y vivir para siempre. Pero, ya voy terminando, no se duerman. Usted que no conoce al Señor Jesucristo, a ese Rey poderoso, a ese Rey vencedor, diga, trate de decir en su mente, es mi Rey vencedor, es nuestro, como dijo Ana, estoy yo incluido en ese nuevo pacto, en esa iglesia universal del Señor. Usted que no conoce a ese Rey, usted que no conoce a ese vencedor, la victoria de Él no es suya. Y así como Ana le dice a esos arrogantes, a esos soberbios, que se humillen, humíllese también delante del Señor, humíllese bajo la poderosa mano del Señor. No siga creyendo que usted puede vivir en pecado y que nada va a pasar, que será librado por su poder, que será librado porque usted es buena gente. No, mis hermanos, humíllese, si no usted va a ser quebrantado, como dice aquí. Tronará el Señor desde los cielos. Literalmente va a ser despedazado como su enemigo. Reconozca que usted no puede salvarse y que no puede ofrecer absolutamente nada al Señor más que su pecado. Humíllese, venga a los pies del Señor o prepárese para conocer al Señor Jesucristo como juez en ese último día y ser derrotado como su adversario. Para terminar, palabras de consuelo para el creyente. Dice Jueces 5:31, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó 40 años. Nosotros, mis hermanos, estamos esperando un reposo. Hay un reposo, dice Hebreos 4:9. Lo estamos esperando. Reposo que el Señor Jesucristo logró en aquella cruz con su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre la tumba. ¿Dónde está? Oh sepulcro, tu victoria. ¿Dónde está? No tiene victoria. Cristo lo derrotó. Y entonces yo he vencido con el Señor Jesucristo. Dice, para terminar, Isaías 25:8. Dice así: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Espero que usted lo pueda decir. Lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Mis hermanos, la salvación no es cualquier baratija. La salvación que Dios nos ha dado no es solamente, mis hermanos, vivir viniendo a la iglesia y aparentar. Es vivir una vida para el Señor en cualquier lugar donde nosotros estemos.
Dios mira las motivaciones. Tengamos cuidado, humillémonos delante del Señor. Y que espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición. Vamos a orar. Padre amado, queremos agradecerle mucho por lo que usted nos ha dejado en su palabra. Perdón, amado Señor, porque muchas veces no consideramos su salvación como lo que es. Padre, a veces damos por sentadas las cosas y comenzamos a vivir descuidadamente. Padre, líbrenos, perdónenos por ser cristianos tan flojos, por ser cristianos, Señor, que no consideran el pago que hizo su Hijo precioso, Jesucristo, por un montón de malvados como nosotros. Cristo, el precioso, el bendito, el santo, se dio por nosotros, Señor, por el malvado que nosotros éramos, para perdonarnos, para salvarnos. Gracias, Rey de reyes y Señor de señores. Subyúguenos, domínenos, manténganos, Señor, ahí dominados, ahí siguiendo sus órdenes, el resto de vida que nosotros tengamos. Gracias, amado Señor, por este día. En Cristo oramos. Amén.